Es importante destacar lo que hablamos en el comentario sobre las fianzas sobre los Estados Unidos que están en la palestra pública, y es una información que ha confundido a mucha gente y la han leído y releído y no las entienden. También es importante destacar que en los procesos consulares hay muchas informaciones que nosotros siempre debemos conocer y tenerla muy clara, y cómo no, que sean de los expertos, de los que conocen, de los que trabajan en la materia, de los que tienen la capacidad y el día a día de ver casos o enfrentarse a casos y situaciones de clientes o solicitantes no inmigrantes o solicitantes inmigrantes o solicitantes para ciudadanía o solicitantes o temas que tienen relación con una petición. ¿Cómo no? Tener este programa engalardonado nos engalana una experta en la materia. Bienvenida, Claudia Paula. La doctora Claudia Paula. Muchísimas gracias, Santiago. Como siempre, un placer acompañarte, y a la teleaudiencia también que sintoniza para llevar esos temas tan importantes y que, como bien estableces, están en la palestra pública y que es de interés nacional y hasta internacional, porque aquí también entran aquellos familiares que peticionan a sus familias en el extranjero, y es por ende que se hace oportuno y atinado hablar desmenuzadamente sobre las fianzas que tanto se está rumorando en las redes sociales y diferentes plataformas. Vamos a hablar de la fianza en unos minutos. Y me gustaría, he tenido alguna entrevista, o te he hecho algunas entrevistas, pero me gustaría saber, ¿qué te mueve a el estudio migratorio? Sé que estudiaste Derechos Internacionales, hiciste máster en relacionado con la misma materia. Así es. Entonces, ¿qué te mueve? Mira, tú sabes que ese interés, sobre todo de reunificar familias, fue lo que me motivó a mí a escoger esta rama del derecho. Porque primero somos abogados de profesión y luego hemos hecho especializaciones en estas áreas de migración, de diplomacia y de derechos internacionales. ¿Por qué? Porque vemos lo vulnerables que a veces son los inmigrantes, Santiago. A veces vemos a esas familias desesperadas por reunirse con un familiar en el extranjero. Vemos también muchos casos de personas que se ven vulnerables en ciertos lugares por no tener un estatus. Y es eso lo que yo dije, bueno, voy a abogar por ayudar, por acompañar a esas personas que necesitan regularizarse, que necesitan reunirse con sus familiares, y también, como no, ayudar a aquellas personas que desean expandirse tanto a nivel personal como profesional en diferentes países, abriéndose camino, abriéndose puertas, profesionales dominicanos que desean asentarse en un lugar, en un país donde les proporcionen mejores oportunidades. Uno mismo también que vive en este país y dicen, bueno, si no viajas morirás ciego. También ayudar y acompañar a esas personas para que conozcan otros destinos. Y no solo Estados Unidos, porque siempre los dominicanos sobre todo quieren conocer Estados Unidos, pero yo también me he especializado en muchos países, entre ellos Canadá, para que las personas sepan que existen otras alternativas, otros países súper importantes que dan ese tipo de oportunidades. Y es por eso que me incliné por esta área de la migración que me encanta. ¿Cuáles son esos errores que se cometen en el proceso del llenado de una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante? Mira, el error principal es no asesorarse. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes la materia de inmigración, definitivamente tú sabes que hay aristas que, si las pasas desapercibidas, pueden traer al traste un rechazo. Y en migración no se puede improvisar, porque cuando tú haces una solicitud, ya sea de visa de inmigrante o no inmigrante, tú tienes que hacerla con mucha objetividad. Porque cualquier error, aunque tú leyendo un formulario puedas completarlo, porque son tus datos incluso, pero cualquier errorcito que pueda confundir al cónsul, tanto en el formulario I-130, que es una petición familiar en muchos casos, como en el formulario DS-160, que es un formulario para visa de no inmigrante, en este caso turismo, cualquier error, cualquier discrepancia puede ser motivo de rechazo. Y es por eso que yo digo que la asesoría es fundamental. Esos son de los errores que se cometen: no asesorarse, no preguntarle a un experto en el área, porque a veces le preguntamos a un vecino que le fue bien al solicitar una visa y eso lo tomamos como referencia, pero cada caso es único.
Puede ser que el vecino le haya ido bien sin tener que contar con nadie y qué bueno, porque es un criterio consular, pero no es la norma. Regularmente uno siempre debe ir preparado. Tú sabes que como dominicanos nosotros creemos mucho en la suerte. Ay, ya tú sabes, y en lo que dice el otro. Y entonces resulta que ese te llenó el formulario y él lo recomienda, es decir, porque a ti te fue bien. Así es. Y ese fue el número entre 100 que salió. No, y el gran error, Santiago, es que vemos ese bien, exactamente como tú lo dices, pero no vemos todos los rechazos posteriores, porque al final, yo me reí mucho con una publicación que salió de una banquera de banca de lotería. Es un trabajo digno, ¿verdad? Pero tú sabes que cuando lo comparamos con un médico especialista, tú dices, ¿cuál tiene más posibilidades de que le den un visado de turismo? Obviamente de una vez decimos que el médico. Sí. Entonces, en este caso, esa banquera fue la privilegiada en ese visado de turismo. Sí, pero no es la norma. Esa es la excepción. Entonces, dentro de 100 médicos que visan, una banquera puede ser privilegiada. ¿Por qué? Porque es un criterio consular. Al final es una discreción, el cónsul decide a quién le da o no el visado, pero dentro de ese criterio debe haber un marco que me diga a mí, que me indique que yo otorgo una visa según tus arraigos y tu perfil favorable. Y definitivamente, cuando hacemos comparaciones, hay unos perfiles que pesan más que otros. Por eso siempre la preparación es importante. ¿Sabe que la gente toma muy en cuenta de decir que la visa, eso es una suerte? Porque, recuerda, hubo una gestión de un embajador en la que se dieron visa a un sinnúmero de gente que según la norma no aplicarían en esta gestión. Es decir, con el proceso que están llevando a cabo, no aplicarían. Entonces la gente dice, pero yo conozco a fulano que es motoconcho y le dieron la visa. Y entonces, ¿por qué no me la pueden dar a mí? Y buscan asesoría y dicen, pero a mí me la tienen que dar porque a fulano se la dieron. Y yo, en ese sentido, yo creo que la gente está pensando mal. Totalmente. Yo he tenido éxitos en casos de motoconchos, motoristas que se dedican a esa actividad y han sido visados. Claro, pero por asesoría. Pero no solo motoconchos, fruteros, Pintores. muchísimos casos. Esos trabajos que digamos que son, como yo le digo, trabajos que se pueden hacer en Estados Unidos, que eso es lo que hay que evitar también. Porque tú cuando realizas un trabajo, por ejemplo, de pintura, o estas mujeres cuando realizan temas de maquillaje, Estilista. cosmetólogas, Ajá. exactamente, barberos y demás, esos son trabajos transferibles, que Estados Unidos no los ve del todo bien. ¿Qué significa transferibles? Que yo lo puedo hacer en cualquier lugar. No es igual a yo estar nombrado en una empresa X, aquí en mi país de origen, a yo trabajar de forma independiente en tal actividad que yo pueda realizar con facilidad en los Estados Unidos. Pero dentro de todo esto, lo más importante no es que al motoconcho, al médico, al abogado, al estilista le den o no la visa, sino que ese momento, esos 2 minutos que te otorgan en el consulado, donde tienes la oportunidad de esbozar quién tú eres y por qué tú mereces una visa, es lo que realmente vale. Ahí es que realmente entra una buena asesoría consular. ¿Por qué? Porque dentro de ese momento existen muchos mitos. Dentro de esos mitos, responderle al cónsul sí y no. Y eso es un mito en su totalidad. ¿Por qué? Porque la única forma de usted demostrarle a una autoridad consular que usted merece una visa es diciéndole quién usted es, a qué se dedica de forma amplia y no contestando con un simple sí y un simple no. ¿Y a dónde va? ¿Y a qué va? ¿A qué va? A Nueva York. Bueno, ok, tú vas para Nueva York, pero ¿a qué? Dime tu propósito de viaje. Hay uno que te lo dice más fácil. A los Estados Unidos. Y usted Además, está en territorio americano en ese momento. Totalmente. Entonces yo siempre digo un ejemplo facilito. ¿Estás casado? Una pregunta muy común. ¿Estás casado? En vez de responder sí, bueno, usted dice, sí, estoy casado hace aproximadamente X tiempo y producto de mi relación tengo 2 hijos, por ejemplo. Si te fijas, estás contestando claro y preciso, sin abundar demasiado. Entonces ahí le está contestando 3 preguntas al cónsul. Correcto. ¿Estás casado? ¿Hace qué tiempo? Y que también tienes hijos. Entonces esa es la forma de contestar. ¿Cuál es la diferencia entre una visa de no inmigrante y una visa inmigrante? La visa de no inmigrante no te permite residir en los Estados Unidos. Es una visa temporal. Vamos a ponérsela más fácil a nuestros oyentes.
una visa de paseo o de turismo y una visa de residencia. Por eso, entonces las visas de no inmigrantes son las que se catalogan visas temporales. ¿Qué significa? Que te permiten ingresar a Estados Unidos por un tiempo temporal. Sin embargo, las visas de inmigrantes son aquellas que le permiten a las personas ingresar a los Estados Unidos y residir de forma permanente. Aquí entran las residencias y demás. Las fechas de citas, que en un momento se volvió una locura, de lo lejos que estaban, todavía, aunque ha bajado un poco, había una posibilidad en la que se podía gestionar una visa más rápido. Y veo muchos anuncios en Instagram de gente que tiene contenidos diciendo que si necesitas una visa rápido, una cita rápido, nosotros te ayudamos. ¿Eso es posible? Es posible, pero todavía estamos batallando con el sistema de cita de los Estados Unidos. Señores, tenemos desde hace 6 años aproximadamente, desde la pandemia del COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo ha presentado retrasos de hasta 2 años de espera para visitar el consulado. Actualmente, nosotros ingresamos a la plataforma de los Estados Unidos para tomar una cita para visa de no inmigrante y las citas están apareciendo para mediados del 2027, o sea, a 1 año de espera. Sí. Ahora bien, cada miércoles, un día por ejemplo como hoy miércoles, el consulado en ciertas ocasiones, no es que siempre pasa, le da la oportunidad a los usuarios para que puedan ingresar y tratar de tomar una cita cercana. Pero eso no es por default, o sea, eso no es seguro. Siempre va a ser sujeto a la disponibilidad que me dé el consulado. Por eso es que vemos que a veces ingresamos un miércoles y no hay fecha disponible. Y otras veces ingresamos otro miércoles y encontramos fechas para diciembre, para noviembre, para septiembre de este mismo año. O sea que todo siempre va a ser sujeto a la disponibilidad que nos otorgue el consulado de los Estados Unidos. Pero sigue la espera, seguimos luchando con eso. ¿Qué está pasando con relación a las renovaciones de visa de jóvenes que le fue emitida una visa antes de los 18 años y luego van al consulado después de los 18 años y las visas están siendo negadas? En su mayoría están siendo negadas. ¿Cómo puede este joven que tal vez recién no ha terminado una carrera, pero todavía permanece, vamos a decir que tiene 18 años, pero permanece bajo la tutela de sus padres, está cursando una carrera, ¿cómo puede presentar un arraigo? Buena pregunta, Santiago. Mira, en octubre del 2025, el Consulado de los Estados Unidos en el país emitió una resolución donde establece que todo aquel ya que tenía exención de entrevista ya no va a ser así. ¿Quiénes tenían exención de entrevista? Los menores de 13 años, los mayores de 79 años y aquellas personas que estaban renovando sus visados independientemente de la edad. Actualmente ya todos esos perfiles están yendo a una entrevista consular. Esos menores de 13 años, aunque sus padres tengan visa, tienen que ir a entrevista. Esos mayores de 79 años también deben ir a entrevista. Y aquellas personas que están renovando sus visas siempre y cuando no se la hayan otorgado después de los 18 años, también tienen que ir a entrevista. Esta medida, ¿por qué se da? Por muchos fraudes migratorios que estaban haciendo las personas. Muchas personas se escudaban de que, ok, yo tengo un visado, entonces yo, como estoy exento de entrevista, voy a aprovechar y a veces emitían informaciones falsas en sus formularios. Como no hay un filtro directo donde hay una interacción entre un cónsul y un usuario, entonces ellos detectaron esta práctica o mala práctica y decidieron entonces volver a las entrevistas que anteriormente se estaban dando. Cuando tú me preguntas, un joven, ¿cómo puede presentar un arraigo? Yo como joven de 18 años, que muchas veces sigo todavía bajo la guarda de mi padre y mi madre, o sea, viviendo con ellos, yo la única forma que tengo de demostrar que puedo obtener un visado nuevamente es indicándole al cónsul que yo soy un estudiante activo de una universidad. Que dependo de mis padres si tengo un trabajito, porque muchas veces tienes un trabajito que no es el más bueno del mundo, pero puedes incluir tu trabajo, que es un arraigo, y sobre todo ese buen uso que le diste a tu visa, que aunque sea menor de edad, si viajaba con sus padres y sus padres no utilizaban bien la visa,
puede afectarle al menor en ese momento, y cuando ya sea mayor, al momento de renovarlo, puede traerle inconvenientes. Entonces, ¿dónde está aquí el tema de los menores, de los que anteriormente eran menores y ahora siendo mayores deben ir a entrevista? Demostrar que seguimos teniendo intenciones de residir en nuestro país, que no tenemos por qué quedarnos en los Estados Unidos, y demostrar siempre que estamos activamente estudiando en nuestra universidad. Por ejemplo, ¿a qué se dedica ese mayor acabado de cumplir 18 años? Bueno, vivo con mis padres y actualmente estoy cursando de manera activa tal carrera en tal universidad. O sea, esa es mi vida, estudiar. Y esto realmente convence a un cónsul. Conocí un caso de dos jóvenes, habían viajado una sola vez en todo el tiempo de visa que tenían. Estudiaba una de ellas medicina y la otra eran estudiantes. Y fueron por ahí dirigidas las preguntas y le fue negada, rechazada la visa. Qué pena. Habría que validar qué habrá pasado ahí, ver el historial migratorio, que es sumamente importante, y sobre todo ese manejo en la entrevista consular, porque aunque sean médicos, o sea, estudiantes de medicina, que es una gran carrera, y los cónsules son muy condescendientes con este tipo de perfiles, habría que ver qué más le preguntaron, cuál fue el historial migratorio de ellas, y también la forma de ellas contestar, porque eso vale mucho. Sí, vamos a decirle a nuestros televidentes que quisieran hacerle una pregunta a nuestra doctora Claudia Paula, que pueden llamarnos al 809-537-0045. Están los números en pantalla para que usted pueda llamarnos si desea hacerle alguna pregunta a la doctora. Hay un sinnúmero de gente que se dedicó, que vio como un resultado para vivir o un trabajo para vivir de eso, y hay gente que vive de engañar. Y en este proceso también aparecen esos casos, en la que se dedican a decirle a la gente que le gestionamos la visa. ¿Cómo yo identificar? Porque hablaste de asesoría, buscar una buena asesoría, pero la gente escucha mucho, yo te puedo gestionar. Gente que habla hermoso y te dice, yo te gestiono la visa. Lo primero es identificar que que tú, ni siquiera Claudia, que es asesora de inmigración, gestiona es decir, da una visa. Correcto. Es decir, tú puedes ayudar a que tú puedas obtener una visa, pero no significa porque la decisión final está en el cónsul. ¿Cómo identificar señales que me permitan ver si este es uno más de los que puyan? Mira, una alerta, Santiago, como bien tú estableces, es confirmar, garantizar ese visado, porque ningún gestor, abogado migratorio ni nada por el estilo puede garantizarle una visa a una persona. Los únicos con facultad para hacer y emitir visados son cónsules. Entonces, los abogados o gestores migratorios, que hay muchos gestores que no son abogados pero se dedican a la práctica, no pueden bajo ningún concepto decirte, bueno, mira, esa visa va a estar garantizada por mejor perfil que tú presentes, porque no está en nuestras manos. Yo te puedo como abogada acompañar en un proceso, dándote seguimiento profesional, experto en esa área, acompañándote en el llenado de tu formulario, acompañándote en una asesoría para una entrevista consular, por los años de experiencia que me acompañan y por toda la expertise y casos de éxitos que conmigo van. Pero nunca, nunca, nunca decirte yo te voy a garantizar esa visa va a ser aprobada. Entonces, desde que un asesor o un abogado le diga eso, es una red flag. Definitivamente corra, porque lo están engañando, lo van a estafar y ningún asesor tiene ese poder, pero todavía hay mucha gente que cree en eso. Y definitivamente es algo que nosotros somos los que tenemos que tener la responsabilidad de seguir desmintiendo. Ningún abogado o ningún asesor o ningún gestor en inmigración puede garantizarle una visa, aunque usted lo vea lo más pegado del mundo, como decimos, que salga mucho en redes sociales, que vaya mucho a televisión, que se acerque muchas figuras importantes. Ninguno puede garantizar una visa. Sabes que con todo ese tema de los engaños tenemos un nuevo código penal y el engaño está entre los temas codificados ahora en el Código Penal. Y tú eres abogada. Correcto. Aunque yo sé que, no sé, me gustaría verte en Yesé, en el caso Yesé, Ajá. litigando en el caso Yesé.
Me vería muy bien litigando en el caso del Dexter. Te vería bien. Claro que sí, porque como bien te dije, soy abogada primero y me especialicé justamente antes de la migración en el derecho penal. Una rama exquisita, encantadora. A mí me fascina el derecho penal y qué bueno que tenemos un nuevo código con sus fortalezas y sus debilidades, porque nunca nada es tan bonito, pero sí necesitamos un nuevo cambio. Estamos todavía escudriñándolo. Es un código que viene con muchas cosas buenas, sanciones que son importantes y eran necesarias, pero también otras cosas que yo entiendo que deberían volver a tomarlo en cuenta. Tú lo pusiste muy bonito. Yo le puse luces y sombras. Luces y sombras. Hay muchas sombras bueno. que hay que mejorarlas, sí, sobre todo. En el proceso de la estadía, yo que ya tengo visa, la estadía en los Estados Unidos, ¿qué tiempo máximo puedo quedarme en los Estados Unidos en un proceso de turismo? Es una pregunta importante, porque hay dos vertientes. Cuando a ti te otorgan una visa de turismo a los Estados Unidos, regularmente te dan 6 meses de estadía. Yo tengo 6 meses, me puedo quedar 6 meses en los Estados Unidos, porque aquí en mi pasaporte me sellaron esa fecha, o actualmente, ojo, no me están estampando el sello en el pasaporte, pero a través del formulario I-94 yo puedo verificar qué tiempo puedo estar en territorio norteamericano, y regularmente son 6 meses. Sin embargo, yo no recomiendo a nadie permanecer en suelo norteamericano más de 21 días laborables. 21 días. Y esto es por múltiples razones. 21 Ninguna días persona, laborables es un mes. Un mes. Muchas personas trabajan por más vacaciones que puedan acumular. No es sostenible del todo permanecer más de un mes o 2 meses en los Estados Unidos, pagando y viviendo situaciones que se dolarizan, o sea, que tú la tienes que pagar en dólares. Aparte de que, si es un familiar, ese familiar también trabaja, una estadía tan prolongada no se va a ver muy bien en tu historial migratorio, un hotel te va a salir muy costoso si es el caso de que no tienes a nadie quien te espere allá. O sea que ahora mismo tampoco yo le recomiendo a nadie que exceda los 21 días en los Estados Unidos, aunque a usted le sellen 6 meses. Porque las personas entienden, bueno, yo tengo 6 meses, puedo hacer fiestas, 5 meses, 3 meses, 2 meses es demasiado, un mes máximo. Y sobre todo en la gestión de Donald Trump, que están cancelando tantas visas por esta mala práctica. Tenemos 175,000 visas canceladas en la gestión de Donald Trump. Y las que van a seguir. Todos los días siguen cancelando visados, tristemente. Si no es enviándote un correído de que pases por la embajada para que te cancelen la visa, es haciéndolo en el counter al momento de llegar a inmigración estadounidense. Que también en la autoridad de CBP puedes retener tu pasaporte, cancelarte la visa y devolverte a tu país de origen. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pasaje gratis. Bueno, el pasaje gratis, pero visa cancelada. Es muy triste, la verdad. Totalmente. Claudia, vamos a una pausa, porque tenemos muchas información todavía que preguntarle sobre los procesos migratorios. Y quiero dejar en el aire de una vez, ¿cómo puedo darme cuenta si voy a viajar, si mi visa está cancelada o permanece vigente? Continuamos con el Poder Municipal y tenemos como invitada a la doctora Claudia Paula, experta en proceso, asesora, no de esas que andan en los programas de televisión diciendo yo hago, yo te consigo, yo te resuelvo y regañando a la gente, sino la persona que usted puede y necesita llamar para una asesoría migratoria en cualquiera de las índoles, por petición, por ciudadanía, por residencia o por querer ir, no solo a los Estados Unidos de paseo, sino también a Canadá, Colombia, a España, a Europa, para resumirlo. Así es que deje una pregunta en el aire. ¿Y cómo puedo darme cuenta para que no me pase y me tengan que devolver si mi visa está cancelado, está vigente? Muy buena Porque pregunta. del aeropuerto de República Dominicana no me devuelven del aeropuerto de
los Estados Unidos. Sí, pero muchas veces también ya tú con un pasaje comprado y todo, quieres salir del territorio norteamericano y aquí en el aeropuerto la aerolínea te dice que no puedes porque tu visa aparece con una situación. Que llames a la embajada, eso también se está dando mucho, tristemente, porque con una visa cancelada que le sale en el sistema, en el counter de la aerolínea, no te van a permitir abordar un avión, porque obviamente ellos validan todos tus datos, tanto el pasaporte como el visado. Y es muy triste cuando muchas personas se dan cuenta de esta mala situación ya estando en un aeropuerto, ¿verdad? Ahí como que todo, wow, mi mundo se derrumbó. Se derrumbó. Sin embargo, tenemos dos opciones para saber si nuestro visado está vigente, está disponible y no tiene ningún tipo de inconvenientes. La primera es ingresando en la página del SEAC, que es la página donde te permiten ingresar las informaciones de tu visa y tú poder verificar si la misma está vigente o no. Y otra alternativa que tenemos es llamando directamente al CAS, que es el Centro de Atención para Ciudadanos y no ciudadanos de los Estados Unidos. A través del CAS usted puede llamar y con el número de visado y otras informaciones importantes de usted, también pueden darle la información de si esa visa está vigente o no. ¿Qué información debo tener a mano? Tenemos esas dos alternativas, los datos del pasaporte y los datos de la visa. Ellos te van a preguntar nombre completo, número de pasaporte, número del visado, fecha de emisión, datos como esos. Ellos van a recabar información y te van a informar. ¿Cuál es el salario que puedo tener, que debo ganar, para poder solicitar una visa? Te estoy preguntando preguntas que podrían surgir del pueblo. Eso es muy subjetivo. La verdad que hemos manejado, en nuestra experiencia, hemos manejado salarios de más de 100,000 pesos, como también salarios de 15 y 20,000 pesos. Eso es muy subjetivo. E incluso el cónsul no se va a basar solo en un buen o mal salario, sino que hay otras características, ¿verdad?, que van a definir el perfil bueno o no para el cónsul otorgarte un visado. Ahora bien, yo siempre digo, mientras mejor perfil yo presento, mejor aumentan mis posibilidades. En el tema de unificación de familia, que fue uno de los motivos por lo que te motivó a emprender en este proceso, a decidir ser asesora migratoria, ¿qué tiempo tarda la unificación familiar? Depende de la categoría. Depende de la categoría. La que menos se dilata, que son aproximadamente 2 años, son las peticiones de esposos e hijos menores de edad. O sea, esos padres que peticionan a sus hijos menores de edad y esos esposos son las que menos tienden a dilatarse. Pero también tenemos otras peticiones familiares, como petición de hermanos, que estamos tardando ahora mismo en obtener una residencia a través de ese vínculo, 17 años aproximadamente. O sea que así como encontramos una residencia en 2 años, también la podemos obtener en 17 años. ¿Cuál es la más rápido? ¿Cuando mi familiar es ciudadano o residente? Mira, anteriormente un ciudadano siempre tenía más ventajas y privilegios en tiempo de esperas, pero actualmente tanto el ciudadano como el residente que pida a su esposo están manejando el mismo tiempo, más o menos. Okay. Aquí sí vamos a hablar del tema de la fianza, ya que entramos en la unificación familiar. Y es un tema muy complicadito por lo siguiente, porque la unificación familiar se ve menguada. Y cuando hablamos de que, ¿por qué razones, primero pregunto, te le podrían negar una residencia a una persona? Falta de vínculos probatorios. Cuando yo someto una petición familiar y carezco de pruebas para demostrar ese vínculo, puede ser un motivo de rechazo. Es uno de los principales motivos. Cuando yo tengo una relación de matrimonio y a mí me pide mi esposo o esposa de los Estados Unidos, pero yo no tengo pruebas que sustenten esa unión, puede ser un motivo de rechazo. Pero el segundo motivo también muy común, y es por esto que la Embajada de los Estados Unidos en el país asumió tomarnos en cuenta para el tema de la fianza, es por la carga pública. Cuando nosotros solicitamos una petición familiar, hacemos una petición de residencia, el peticionario de los Estados Unidos debe demostrar que tiene calidad económica, o sea, facultad económica para poder patrocinar a ese familiar en el extranjero. ¿Y cómo yo lo demuestro? Con lo que yo presento económicamente, que percibo, dónde trabajo, cuál es mi salario y demás. Y esto va muy de la mano con la tabla de pobreza de los Estados Unidos, que se actualiza anualmente.
Actualmente es un tema muy profundo, pero más o menos lo voy a tocar por encimita, ¿verdad? Por el tiempo. Pero esta tabla indica cuánto debe una persona ganar anualmente, mínimo, ¿verdad? Para poder peticionar a su familiar en el extranjero. Y un esposo que peticiona a una esposa en Dominicana, por ejemplo, que no tenga más dependientes, debe ganar anualmente mínimo $27,000. Anual. Entonces, anualmente, $27,000. Ya esa parte se dividen, uno como abogado experto en el área, cuando inicia una petición, toma esto en cuenta, le pregunta al cliente cuál es el salario y demás. Entonces hacemos la validación en el sistema conjuntamente con la tabla de pobreza de los Estados Unidos y ahí validamos si tú como peticionario tienes las condiciones económicas para patrocinar a tu familiar. Muchas veces no ganan muy bien o ganan justamente eso, y lo que hacemos es que utilizamos a un copatrocinador. Eso es lo que se conoce como un sponsor y joint sponsor. Y estos dos tienen que completar un formulario que es affidavit o support, que la gente lo conoce mucho, la affidavit, como le llaman, Sí. que es el formulario I-184. Entonces, a través de este formulario, usted es que le va a indicar a las autoridades consulares que usted tiene condiciones económicas para patrocinar y que si las suyas no son muy buenas como patrocinador inicial, Tiene un garante. le puede, exactamente, se puede hacer acompañar de un copatrocinador para ayudar a que esa petición fluya. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos escogió a República Dominicana. Antes que llegues ahí, ese copatrocinador, ¿qué relación tiene contigo? Puede ser mi amigo, puede ser mi familia, no hay ningún tipo de limitaciones. Yo puedo utilizar un copatrocinador que me convenga según mi disponibilidad, la disponibilidad que yo tenga de conocerte. Tú eres mi amigo, mira Santiago, yo estoy peticionando a mi esposa, a ti te va muy bien, tú trabajas muy bien aquí en el país, yo quiero que tú me ayudes con mi petición y es totalmente válido. ¿Y qué resulta si yo fui tu copatrocinador y resulta que yo luego entré a los Estados Unidos y entonces pedí ayuda? ¿No pasa nada? Bueno, al copatrocinador no le pasaría nada porque yo te estoy haciendo prácticamente un favor. Pero si me enfermo, Si te enfermas, sí. Si el sistema de salud, por ejemplo, tiene que cubrir todos esos gastos, entonces ahí ya hay una sanción, ¿verdad? A ese patrocinador o copatrocinador que son tus garantes, porque el sistema le va a cobrar a ellos también esos biles altos que el hospital tuvo que subsidiarte a ti. Y es por eso que Estados Unidos también, para mitigar esto o no tener que forzar mucho a esos copatrocinadores en este caso, está poniendo una fianza. Pero la fianza no aplica para todo el mundo. La fianza solo aplica para aquellos perfiles que no tengan esas condiciones, que no demuestren esas condiciones económicas al momento de recibir una residencia. Pero la fianza tampoco aplica para todo aquel que inicia un proceso de petición, sino que es un cónsul que te la va a otorgar al momento de la entrevista, cuando valide si tus posibilidades son buenas, altas o si son regulares. Entonces, para yo cubrirme como Estado y que tú no representes una carga pública para mi país, yo tengo el criterio de otorgarte una fianza para que tú a través de la misma puedas ingresar a mi país y no representar una carga económica para mí. Y es por esto este tema de las fianzas. Pero ojo, esa fianza establecen que es de $250,000. Y la gente dice, caramba, $250,000. Obviamente no se va a pagar completo. Siempre las fianzas, exactamente, las fianzas siempre se pagan en 1%. Es una noticia que está en desarrollo, tenemos que dejar que siga avanzando la misma porque es muy reciente, pero obviamente no se van a pagar esos $250,000. Te iba a preguntar, te quería preguntar si ya tú tenías algún cliente que ya... Todavía no nos ha tocado porque las entrevistas de residencia justamente nos las están fijando para el mes de diciembre. En este minuto que se me fue, los requisitos para la visa canadiense. Ay, muchos arraigos. Arraigos y más arraigos. Demostrar quién eres tú y que tú tengas condiciones, porque eso sí, los canadienses quieren perfiles que realmente valgan la pena. Y como en Canadá no tenemos una entrevista consular, o sea que no tengo que convencer al cónsul, tus documentos son los que van a hablar por ti, al estilo europeo. Tú quieres visitarme, demuéstrame tu economía, demuéstrame tu profesión, demuéstrame tu trabajo, demuéstrame tus arraigos, tus propiedades, bienes y demás, y así yo te voy a dar la oportunidad de ingresar a mi país. En tu conocimiento, como última pregunta antes que el director me haga seña, ¿crees que van a negar ahora o va a ser
o mucha gente va a pagar fianza o mucha gente ya no va a tener esa unión familiar? No creo, no creo. Siempre y cuando las personas, principalmente en Estados Unidos, los patrocinadores se preparen y se asesoren antes de iniciar un proceso, entiendo que van a ser, obviamente, descalificados para la fianza. Tus contactos. 829-884-7811. Nos pueden llamar para agendar sus citas virtuales y presenciales y nos encuentran en las diferentes plataformas digitales, tanto Instagram, Facebook y YouTube, como DRA de doctora Claudia Paula. 829-884-7811 y DRA Claudia Paula. Se lo puedo decir por la experiencia que tengo, es una asesora magnífica. Así es que ya ustedes saben, contáctela. Señores, muchísimas gracias. Gracias, Paula. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.